¿qué es el Talmud? Es la Fuerte, mamita. conversaciones de los rabinos. Las conversaciones de los rabinos es el Talmud. La Torá. El libro de los hebreos. La Biblia de los hebreos. No, El Antiguo Testamento. no. La Torá. Pentateuco. Pentateuco. El Los primeros Pentateuco. 5 libros de la Biblia. Primero 5 del libro. Se llamaban Llamaban el Pentateuco y lo escribió ¿quién el Pentateuco? El Pentateuco Moisés. Moisés lo escribió. El Tanaj, ¿qué? Ujú. Ese es el libro. Dilo, Clary, Diego. La Dilo. Biblia de los judíos. La Biblia de los judíos, que viene a ser que Clary mal. El libro. El libro de los hebreos. El libro de los hebreos. Dilo, Diego. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ah, ¿Ok? El Antiguo Testamento. ¿Evangelio significa qué? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuántos evangelios hay? 4. 4 evangelios. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué son canónicos? Porque fueron aceptados en la Biblia. Porque fueron, ¿verdad?, incluidos en la Biblia. Y fueron incluidos en la Biblia porque lo que narran es que cierto. Los hechos son ciertos. ¿Verdad? Los hechos son ciertos. Los hechos son inspirados por quién. Si no es inspirado por Dios, No pueden estar en la Biblia, ¿verdad? esos son los signos. No. No, pero no, los otros, Los evangelios apócrifos, ¿cuáles son? los que no. Los que no están, como Santo Tomás, los que no están. Los que Dios no. Los que no fueron incluidos en el canon. Canon, porque Dios no los descubre. Fuerte, Diego, habla Porque fuerte. Dios no, Ujú. Vas bien. Dios no los impidió. No los inspiró, ¿verdad? No narran la verdad. Los canónicos Sin narrar la verdad. sí narran la verdad. Los apócrifos no narran la verdad. ¿Y cuáles son los evangelios sinópticos? Marcos, Lucas, Mateo. Fuerte, hablen fuerte. Mateo, Marcos, Lucas. Sí, hablen con firmeza. ¿Y por qué se les llama sinópticos? Porque son iguales o parecidos. Son iguales o parecidos. El único evangelio que no es sinóptico es ¿cuál? Juan. Y no es sinóptico ¿por qué? Porque tiene más información. Tiene otro tipo de información que no. Y otra forma de decir las cosas que son mejores para uno entender. No necesariamente que sean mejor para entender, pero que son distintas a los sinópticos. A lo que dice. ¿Ok? Por eso, porque no se parece tanto, dice más que lo que Tiene dice otra más. serie de Por eso detalles. que no se parecen. No se parecen, ¿ok? Es un evangelio canónico, Son canónicos, pero no es sinóptico. Juan es el único Que no es sinóptico, ¿ok? Y todos los evangelios fueron escritos en griego, ustedes lo saben. ¿Sabían que el evangelio de Mateo, los evangelios fueron escritos en qué periodo? Los 4 evangelios, ¿en qué año comenzaron a escribirse? Eso no lo dijiste, no lo Claro que sí. En el año 50 después de la muerte de Cristo hasta el año 80, que fue cuando se terminó de escribir. Pasaron 30 años ahí, ¿verdad? De 50 a 80 se escribió. Y miren, con eso hemos terminado nosotros, gracias al Señor. El repaso de la semana pasada, yo no les había dado la semana pasada que el Evangelio de Mateo fue terminado en el año 80. Fue que se terminó de escribir después de Cristo. Lo dije. Y fue escrito en Siria, que es otro ¿Mateo? país. Sí, fue escrito en un país ¿También en vecino. Siria? En Siria, un país vecino. ¿Ok? No en Israel. Siria era un país que era una provincia de Roma y era un país vecino. Bueno, vamos a comenzar entonces en lleno a trabajar con Mateo 2. Y le voy a pedir a Clarimar que lea el versículo 1 de Mateo En uno 2. nomás. El 1 nada más. Y se titula Visita de los Magos. Se titula Visita de los Magos. Ujú. ¿Ok?
Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Amén. Lee el 2 también. Sí, porque Diciendo. ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ok. Dice ahí. Ya los reyes antes. ¿Por qué tú dices reyes? ¿Dónde dice reyes ahí? Él no dice reyes. ¿Viste? Los magos. Los magos, ¿verdad? Los magos ya sabían, de ellos como que se imaginaban o esperaban una estrella que les informara que el rey de los judíos, que no dice el Mesías ni nada, el rey de los judíos que va a llegar. El rey de los judíos. Que ellos se lo esperaban. Recuerden que el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como que como rey y como Mesías. ¿Okay? Ahora, no se me adelanten. Dice Belén de Judea. ¿Qué es eso de Belén de Judea? Sí, léelo, lee el versículo. ¿Dónde nació? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. O sea que nació en Belén, ¿verdad? ¿Y qué era Belén? ¿Alguien sabe? Aquí no dice Belén. No, tu Biblia no dice Belén en el versículo 1, Clary. ¿Estás segura? Mira, a ver, búscalo bien. Belén de Judea, ¿verdad que sí? Ok. ¿Saben lo que es Belén de Judea? ¿Dónde nació? Por eso, pero ¿saben qué es Belén o no saben? Un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo de Judea. Y allí en Judea estaba Jerusalén, que era la sede del gobierno de Herodes. ¿Quién era Herodes según eso que está ahí? Vamos a ver si saben. Vuelvan y lean ese versículo 1. Lo leo. Dale, léelo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? He aquí. ¿En tiempos de quién? ¿Dónde está el rey de los judíos? Sí, no, pero es que seguiste. Que ha nacido. Para. Vuelve y empieza y lee el versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey. ¿En tiempos de quién? Del rey Herodes. Ok, ¿quién era Herodes entonces? El rey. Era un rey, ¿verdad? En ese tiempo. En ese tiempo. Porque que nosotros estamos en Éxodo. Éxodo es el tiempo, ¿verdad? De antes. Mucho antes. Porque él está también en el Antiguo Testamento. 1500 años antes. Y estamos hablando de faraones allá. Aquí estamos hablando de un rey. De un rey. ¿Ok? Y este rey estaba a cargo de 4 regiones. Y una de esas regiones era Judea, se llamaba Judea. Y dentro de Judea estaba... Por eso dice en Belén de Judea. Sí, porque Belén era un pueblito de la región de Judea. Y Judea era la capital del pueblo de Israel. ¿Ok? Estaba dividida esta tierra de Israel en 4 distritos. Judea, que allí estaba Jerusalén, que era la capital, la sede del gobierno. ¿Qué otras regiones saben? Judea estaba al sur, Samaria al centro. ¿Han escuchado Samaria, verdad? ¿Quiénes vivían en Samaria? Samaritano. Dígalo. Samaritano. Los samaritanos, ¿verdad? Por eso era famosa Samaria. Estaba Galilea. Y también había una región que no es muy conocida que se llama Idumea. ¿Okay? ¿Tú la has escuchado? Nunca. Qué raro. Pero sí. 4 regiones estaban bajo el gobierno de Herodes. Samaria, Judea, Samaria, Galilea y Idumea. Son 4. 4 regiones. Este rey estaba a cargo de ellas. Por encima de este rey
había un jefe. ¿Quién era ese jefe? El Herodes. No. No, el jefe que estaba. Herodes no era judío, Herodes era idumeo. Pero por encima de Herodes, ¿quién mandaba a Herodes? Un procurador romano. Un procurador romano. Como en el caso de Poncio Pilato, ¿verdad? Pues Herodes tenía también su jefe. Porque acuérdense que Roma estaba gobernando la región. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Están claros? Ok. Yo quiero que conozcan estas 4 regiones, por lo menos en términos generales. Judea, que es la que está al sur. ¿Por qué se distingue esta región? Vamos a ver. Judea viene de qué? Judío. De Judá. De Judá. ¿Ok? Y la región de Judea era la región donde estaba la capital de Israel, que se llama ¿cómo? La capital. Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino. Y la capital del reino se encontraba ¿dónde? Judea. En Judea. Y Judea, que es la región al sur de estas 4 regiones, es la que está al sur, siempre por tradición fue el territorio representativo del pueblo judío. ¿Ok? Aunque todo el pueblo judío también vivió en Samaria, pero Judea se distinguía porque la mayor parte de gente que vivía allí eran judíos puros. ¿Ok? Y la tradición y el gobierno estaba siempre en Judea, al menos por un tiempo, porque Samaria era la capital y fue la capital de Israel. Voy a tratar de ir lento con ustedes porque se pueden enredar. Antes de llegar ahí, en los tiempos del rey Salomón, el reino se dividió. ¿Ok? Y al dividirse el reino, 2 tribus se quedaron al sur, donde estaba Salomón, y las otras 10 tribus se regaron, se esparcieron por los territorios que estaban aledaños y rodeaban a Judea. ¿Me siguen? En los tiempos del rey Salomón, muchos siglos antes de este momento. ¿Qué pasa? Al dividirse el reino, Samaria se convirtió en la capital del otro reino, que se llamaba Israel. Un reino se llamaba ¿cómo? Judá. Y el otro reino se llamaba Israel. Muere Salomón, el reino se divide, se convierte uno en Judá y uno en Israel. Judá solamente está compuesto de 2 tribus, las otras 10 en Israel. ¿Ok? Es que si se juntaran fueran 12. Si se juntaban fueran 12. Estas 12 tribus ustedes saben de quién vienen, ¿verdad? ¿De quién vienen? ¿De quién? De Jacob. De Jacob. Ok. ¿Cuáles fueron las 2 tribus que se quedaron en Judá? Que le fueron fieles al hijo de Salomón. Judá y Benjamín. Esas 2 tribus se quedaron en Judá, que eventualmente Judea. ¿Ok? Y de Samaria para todos lados las otras 10 tribus. Okay. Yo les hago esta aclaración para que entonces entiendan ahora, siglos después de la muerte de Salomón, por qué estas regiones se distinguen. Pues tenemos a Judá, que viene a ser la capital, ¿verdad que sí? Con Jerusalén. ¿Me siguen? Donde habían más judíos que otros pueblos.